Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo sobre cómo trabajar con normas APA. Con la píldora de hoy cerramos el apartado de referencias según normas APA. Continuamos con la referencia de un libro. Esta es sencilla. A la información sobre el autor le sigue el año de publicación, el título del libro y la editorial. La referencia se cierra con un punto. En la séptima edición de normas APA no es necesario añadir la ciudad donde se ubica la editorial. En esta referencia será el título del libro lo que irá en cursiva. Si se trata de un libro en formato digital con DOI, este irá al final, después de la editorial. Otro caso particular es el libro con editores. En este caso se especificará con una abreviatura que la información que aparece se refiere a los editores del libro, no a los autores. Esta abreviatura se sitúa después de sus nombres, entre paréntesis y con punto al final. La siguiente referencia es la de capítulo de libro. A la información sobre el autor le sigue el año de publicación, posteriormente el título del capítulo que referenciamos y a continuación, después del punto, viene la preposición en, que nos indica en qué libro está incluido el capítulo. Como vemos, luego siguen los datos sobre editores del libro, pero en este caso no se invierte en apellidos y nombre, sino que primero aparece la inicial del nombre, seguida del apellido y entre paréntesis la abreviatura que indica que son los editores. Una coma tras la abreviatura precede al título del libro, que acaba con un punto. Las páginas inicial y final del libro en las que aparece el capítulo vienen entre paréntesis y, tras un punto, el nombre de la editorial. La referencia cierra también con punto. En el caso del capítulo del libro, la información que debe aparecer en cursiva es el título del libro, no el del capítulo. Si además se tuviera información sobre el número de edición o el volumen, se incluiría entre paréntesis justo después del título del capítulo. Vamos ya para terminar con otras referencias que suelen ser habituales. Las vemos un poco más rápido, deteniéndonos en los aspectos clave que queramos resaltar. Empezamos con la tesis doctoral, trabajo final de máster, grado, maestría o similares. El aspecto más resaltable en este caso es la mención al tipo de trabajo e institución, encerrado, como vemos, entre corchetes. Luego, después de un punto, si el trabajo está publicado en algún repositorio digital, se especifica dónde. En estas referencias, el título del trabajo va en cursiva. Si se trata de una tesis que no ha sido publicada, dentro de los corchetes se aclara esta información y finalmente se añadiría la universidad donde se realizó el trabajo. Otra referencia más o menos habitual se refiere a las participaciones en congresos, ya sea mediante una conferencia, una comunicación, paper, póster, etc. En estos casos, la referencia básica es como la que se muestra en el ejemplo, con información sobre autoría, fecha y título de la intervención. Después, entre corchetes, se especifica de qué tipo de participación en congresos se trata y, para terminar, información sobre la fuente, es decir, el congreso y dónde se llevó a cabo. En esta referencia se resalta en cursiva el título del trabajo. Este ejemplo sería para la presentación de un póster. Vemos con otro ejemplo diferente de participación en congreso que, aunque aquí presentamos una comunicación, el formato es el mismo que en el ejemplo anterior, especificando entre corchetes de qué tipo de intervención en congreso se trata. A menudo, las actas de los congresos se publican, con lo que la referencia pasa a ser similar a la de un capítulo de libro como vemos en este ejemplo, con información sobre el editor. El congreso en esta referencia vendría a ser como el libro que incluye la intervención y por tanto va en cursiva. Y finalmente, las páginas inicial y final, donde aparece la comunicación y la editorial. Bueno, pues hasta aquí el contenido de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.